Hola amigos, bienvenidos, soy Yuyu y ya tenemos aquí la versión 1.0 de Medieval Dynasty. Como habréis visto estos días no he estado subiendo contenido de Medieval Dynasty y el motivo era porque estaba a punto del lanzamiento de la nueva versión, la 1.0, la que dicen que no nos va a servir las partidas guardadas porque trae, bueno, cambios de mapa, trae una historia totalmente nueva. Por lo tanto, vamos a empezar una partida nueva, vamos a ver los cambios y ahora sí, vamos a por la serie oficial del canal, por así decirlo de alguna manera, con la serie que va a estar ya en la versión 1.0, bueno, a partir de 1.0, porque imagino que dentro de poco tendremos alguna actualización para corregir errores y demás. Pero bueno, no me entretengo más, vamos a ver qué nos trae el nuevo Medieval Dynasty o la versión final de Medieval Dynasty. ¿Se puede personalizar? Es una opción que han puesto nueva. Podemos cambiar la dificultad, podemos cambiar la duración de los días. A ver, yo los días los voy a dejar en 3. Yo creo que está bien. No lo quiero poner muy largo. Podríamos ponerlo más corto para que pasen los días más rápido. Pero bueno, vamos a dejarlo tal como está todo. Como viene por defecto el juego. Y vamos a comenzar una nueva aventura medieval. Solía tener una vida simple. Lo que sea que haya que hacer en la granja lo haría. Ser el hijo mayor es difícil. Pero al menos nos ganábamos la vida y nuestros platos nunca estaban vacíos. Luego llegó la guerra. Lo he perdido todo durante la noche. Lo último que recuerdo es que mi padre me empuja, me grita que corra. ¿Vivir? Al principio no sabía qué hacer, luego lo recordé. Una historia que me contó una vez mi madre. Una historia sobre mi tío John Lordan. Hizo una modesta fortuna en el norte, en un tranquilo valle lejos de la guerra. Durante semanas me aferré al pensamiento hasta el valle de las historias de mamá. Lo pude ver. Aquí es donde puedo comenzar una nueva vida. Bueno, hay que decir que la intro, en el principio, la intro es igual a la de la versión 0.6, que es la que hemos estado jugando hasta ahora, la 0.65, que es el inicio, se ve igual la historia. Pero bueno, veamos a ver el transcurso, a ver cómo ocurre y si todo va igual. Según dicen los creadores, han cambiado el mapa por completo. Es verdad que esto no me suena tanto. A ver el rendimiento, porque sí es verdad que el juego... No sé si es porque está en modo ahora cargando, pero parece que hay algún momentito que no va muy suave. No me suena este camino, por lo menos del principio de la historia anterior. Aunque tampoco es que mi memoria sea la mejor del mundo, pero vamos a ver lo que nos encontramos. El pueblo sigue estando ahí a la orilla. No parece tanto cambio como han prometido, pero bueno, lo suyo es empezar porque dice que si utilizamos la partida guardada se nos podía buguear bastante, ¿vale? Si es verdad que aquí está Gostovia y Órnica está hacia arriba. Cuando la otra vez Órnica... A ver... No, pues yo lo veo igual todo colocado, ¿eh? A ver, veamos a ver qué son los cambios que nos prometen. Ahí está Gostowo. Lo veo muy parecido, ¿eh? Pero muy parecido. No le noto yo mucha diferencia a esto ahora mismo. Ahí hay un vendedor nuevo. Estoy viendo ahí, ese de aquí. Adelina. Ah, vale, no es la... Es la posadera, pero ahora el dibujito que le sale es diferente. Bueno, pues veamos qué nos encontramos. Vamos a hablar primeramente con este hombre de aquí, que es el que nos estaba esperando. Bueno, esperando con Unigos.
Ya conocemos la historia de un principio anterior. Está bien, parece que has visto un fantasma. Gracias, mi abuela solía decirnos exactamente la misma. A ver, pero esos ojos no pensé que los volvería a ver. Uno azul como el cielo y el otro negro como el trozo de carbón. Gracioso, mi abuela. Vamos a decir lo de la abuela. Así que no eres un fantasma, bien. Por un segundo pensé que lo había perdido, jaja. Pero tus ojos te pareces a él. Lo siento, debe haberme confundido con alguien. Soy nuevo por estos lugares. En realidad acabo de llegar al valle. Mi nombre es Rasimir. Eres hijo de Wanda, ¿no? El sobrino de Lordan. ¿Qué? ¿Conocías a mi madre? Realmente no. Yo la conocía. En realidad nunca nos conocimos. Quería mantener a sus familias separadas. Creo que no lo entiendo. Usted, espera. ¿Qué quieres decir con la conocí? ¿Ella está bien? Espero que lo sea ahora. Donde sea que sea. La traducción está un poco regular. Perdí a mis padres en la guerra. Maldita sea este mundo, suspiró. Supongo que puede ser tan cruel como hermosos. Lo siento, mi niño. Nadie debería perder a sus seres queridos a una edad tan temprana. Está bien, ellos están muertos para que yo pueda vivir. Y planea hacer lo mejor que pueda de esta vida para honrar su sacrificio. Sí, realmente no quiero hablar con eso. Bueno, vamos a poner eso. Eso es muy maduro de tu parte. Estoy seguro de que estaría orgulloso de escuchar eso. Has mencionado a mi tío Lordan. En realidad vine aquí buscándolo. Oh, Rasimir, odio ser portador de malas noticias. Pero tu tío Lordan no está con nosotros. Falleció hace 3 años. Lo siento mucho. Entiendo cómo te debes sentir. Era un querido amigo mío. Así que eso es todo. Soy el único que queda. No digas eso. Oye, mírame. Este valle está lleno de gente de buen corazón, que te puede ayudar con gusto a lo que necesites. Y soy una de ellas. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Tú eres libre para empezar una nueva vida. Esto no está traducido, ¿vale? Tienes permiso de Castellan para construir una granja. Y lo que necesito en este valle, ¿vale? En una zona de este valle. Construye tu casa y todo lo que necesites para ti. Tú puedes construir una villa para ti, por favor. Los pasajeros que vienen por aquí, algunos quisieran trabajar, querrán entrar en tu asentamiento. ¿Así de fácil? ¿Puedo tomar una tierra de forma gratuita? Bueno, tendrías que pagar impuestos al rey anualmente. Pero aparte de eso, eres libre de hacer lo que quieras. Siempre y cuando no infrinja la ley, por supuesto. O al menos, si no te pillan haciéndolo. Esto suena... bueno, amazing, suena asombroso. El valle se ve muy bonito y bueno. Yo estaré encantado de... Buscaré algunas cosas de la tienda para mí. Me alegro de escucharlo de corazón, bla 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 bla. Deberías recoger algunas rocas y algunos palitos del camino y montarte un hacha. Tú puedes cortar árboles lo que quieras y convertirlo en troncos, vale. Te puedes crear un martillo y empezar a construir, vale. Más o menos nos está explicando cómo construir. Imagino que esto lo terminarán de traducir durante esta versión final, espero, ¿vale? Cuando construyas tu casa, vuelve a Gostovia a buscar una novia. Dobroniega es la que gestiona la taberna. Pregúntale a ella por ti. Vale. Puedes cazar algunos ciervos y volver. Te contaré historias de Lordan, vale. Eso me parece bien. Y ahora nos va a enseñar cómo recogerlo, vale. Yo creo que eso ya lo tenemos aprendido. Bueno, sí veo algunos cambios en el pueblo, por ejemplo. Esta estructura no estaba. Es un pozo. Interesante. Esto nos permitiría tener agua fuera de donde vivamos nosotros. Bueno, pues como acabamos de empezar, yo creo, bueno, vamos a ir recolectando cositas de camino. Mira, se llaman palos ya. Ya se llaman palos. Esto sí lo han traducido ya un poco más... Bueno, podrían haber puesto ramas, pero bueno, palos por lo menos son palos.
Vamos progresando. Vamos progresando en esta nueva versión. Buscaremos algo de piedra ahora para hacernos la chita. Solía haber mucha piedra por esta zona normalmente. Ahora, donde la hay, la hay. Vale. Nos va a enseñar a hacer un hacha. Cosa que nosotros lo tenemos más que aprendido ya. Pues soy sincero, a ver, empezar en un juego nunca me ha agradado mucho cuando tiene uno mucho hecho. Pero ya estaba deseando empezar la nueva versión de esta serie. La de la 1.0. Porque la verdad es que tenía ganas de ver cambios y cositas que nos podemos encontrar ahora. Vamos a ver. Y decir que no sé si ahora construiremos en el mismo sitio. No me gustaría que estuviera muy lejos de Gostovia, pero quizás el lado... Allí había buena cacería de ciervos, de conejos. Y estaba como más llano que esta zona. Bastante más llano que esta zona. Pero... es que no sé, esta zona siempre me ha gustado mucho. Tiene el río, tiene un lugar muy bonito. El otro lugar tenía río, tiene un río por aquí. Pero tiene el lago. No sé, voy a ir a ver si encuentro que por aquí... Vamos a revisar nuestras zonas. Yo no creo que haya cambiado la zona de nuestras viviendas. Quizás podría cargar la nueva zona, la nueva versión. Claro, que lo que no sé si hay nuevas construcciones y demás. Bueno, eso sí ha cambiado un poco. Esto no es igual, ¿no? A ver, no. Aquello no era tan llano. Puede ser que el territorio nos diera problemas, ¿eh? El terreno. Yo tengo construido todo esto. Y allí estaba construyendo, pero lo veo como más... un poquito más plano, puede ser. Aquí había un puentecito que cruzaba hasta donde yo estaba construyendo. Pero creo que era más adelante. Mira, aquí está la carroza estrellada. Esto sigue aquí. Aquí encontré unas botas. Un buen cuchillo. No. Y el vino este que lo podemos vender bien caro. No hay nada más, ¿no? No, parece que no hay nada más. Hay que tener cuidado porque ahora se supone que van a haber bandidos. No, así está el puentecito. A ver, no le veo una diferencia a la zona donde teníamos construido. No le veo una diferencia muy grande, ¿eh? Vamos a ponerle las botas nobles. Tengo algo de carne seca para comer, vale. No le veo diferencia de momento. Pero bueno, puede ser un buen momento para comenzar. Claro, es que yo lo tengo todo construido, por lo tanto... a lo mejor no notamos tanto la diferencia. No notamos más la diferencia por eso. Bueno, pues antes de nada vamos a buscar un lugar bueno. Mira, aquella zona allí, el lado contrario, se ve unas extensiones de terreno muy buenas. Mi idea era construir todo esto y aquello de allá, ¿eh? Y las cosas como son. Mira qué lugar, ¿eh? Qué lugar más bonito. Ya hemos cansado al pobre hombre. Aquí se podría empezar, pero después todo eso tiene un desnivel bastante grande. No sé si nos va a permitir construir. Vamos a buscar un poco. Perdonadme que sea tan quisquilloso, pero es que hay que buscar un sitio bueno. Ya que vamos a empezar de nuevo, vamos a comenzar en una zona que nos agrade, que nos guste, que sea lo que queremos definitivamente. Para tener territorio donde hacer los edificios y donde poner nuestras tierras de sembrado, de cultivos y demás. Aquí no vamos a poder construir porque está por Owo, que lo tenemos aquí justo. Vale.
Me voy a ir construyendo... No, para esto necesito para cortar un tronco entero, ¿vale? Estaba mirando que la otra vez por el río me encontré unos objetos. Pero parece ser que esta vez todavía no han respawnado. Mira, esta zona... O esta o la de allá enfrente. Y tendríamos Vánica ahí cerca. O este o el frontal aquel del río me gusta más, ¿eh? Este está un poco elevado, quizás aquella de allí. Creo que de aquel lado. Nos vamos a ir allí. Tenemos allí una mina de... Si no lo han cambiado, tenemos allí una mina de arcilla cerca. Me parecía haber visto ahí algo en la orilla. Estamos cerca de Gostovo, de Gostovia, de Borowo, perdón. Este es nuestro sitio. Este es mi sitio. Una extensión muy larga. Aquí tenemos, como os decía, ¿vale? El yacimiento de arcilla. Justo aquí en medio. Mucho conejo para cazar. Y una extensión enorme. Así que nuestra primera casa se va a localizar aquí. Y nada de cerca del mar, ni nada de eso de floritura como la última vez. Porque yo sé lo que va a ocurrir luego. Vale, vamos a equiparnos la pala esta que hemos encontrado. Vamos a ponerla en el 5, que yo solía llevar en el 5. El hacha la voy a poner en el 2 y el cuchillo en el 1. Porque yo me lo equipo así, vosotros lo ponéis ya cuando vayáis viendo. Y bueno, pues vamos a empezar a hacer nuestra vida. Tenemos algunas setas por aquí también para recoger. No podemos cargar con mucho, también hay que decirlo. Al principio cargamos una porquería, pero muy poco. Vale, es verdad que yo el martillo era el que tenía en el 1, pero bueno, eso da lo mismo. Vale, no puedo cargar mucho más, por lo tanto no me voy a cargar más hasta que no vea dónde voy a construir la casa. A ver, en este lateral para viviendas no va a ser fácil. Para construir viviendas. Y hacia arriba quiero construir los de estos. A ver, vamos a poner la primera casa. Si nos deja, vamos a ver, porque a lo mejor me dice que aún estamos muy cerca. Vale, me falta un tronquito más. A lo mejor me indica que estoy muy cerca aún de Gostovia. Yo creo que no. Vale, aquí está el camino. Vamos a dejar un poquito de hueco desde el camino. Tendríamos que quitar árboles. Un poquito de hueco para que tenga un margen para hacerle luego un poquito de florituras, ¿vale? Por lo menos un margencito, ¿ves? Que le podamos construir ahí cositas. Tengo que quitar las notificaciones de... del Xbox. Porque parece que le han puesto logro ahora al juego. Y resulta un poco molesto. Vale. De momento yo las casas las voy a hacer de lo más barato, la primera, lógicamente. Después esta casa se la dejaremos a quien sea. Por suerte hemos cogido palitos, como veis. La construcción la han ralentizado, ¿eh? Cosa que se agradece un poco en el sentido de que era de locos, pero también se echa en falta que construya mucho más rápido. La verdad, construía mucho más rápido antes. Hay algunos cambios que, bueno, los veremos más tediosos o menos, ya dependiendo de muchas cosas. Vamos a cortar otro arbolito. Vamos a cortar hacia el lateral para que después las casas se vayan haciendo unas conjuntas a otras.
Vale. Dicen que la historia la han cambiado por completo. O sea, eso por lo menos es lo que han prometido. Veamos a ver si no hemos empezado una nueva y nos la han metido doblada. Espero que no. Este primer capítulo lo haremos un poquito más largo, quizá. Y después ya haremos capítulos algo más cortitos y con más gestión. Lo que sí me gustaría es preguntaros, ya como conocemos un poquito el juego, si os parece a lo mejor de ir haciendo algunas cositas, algún farmeo y algunas cositas fuera de stream. O sea, fuera de cámara. Cosas que no influyan en en lo que es la serie, sino a lo mejor pues buscar objetos, buscar materiales, que se puede hacer un poquito pesado. ¿O queréis que sigamos la historia entera y completa, tal como hacíamos con la serie anterior? Eso os lo dejo en vuestras manos, dejármelo por los comentarios y comentarme qué deberíamos hacer. O qué os apetecía mejor que hacer, ¿vale? Lo digo por si os resulta pesado el tema de estar ahí viendo de buscar y demás. Que a mí un ratito de así de calma, buscando y farmeando de vez en cuando tampoco duele. Pero hasta que tengamos nuestros trabajadores y demás se hará un poquito más tedioso. Bueno, por lo menos la búsqueda de árboles no va mal del todo. Y ahora tendremos que poner aquí 1, 2. Aquí también llevas. Nos va a falta paja y un tronco. Mira, el tronco que nos falta, esto lo voy a coger por aquí. El tronco que nos falta lo vamos a coger de aquí. Vale. Espero tener paja no muy lejos. Vale, me está explicando de beber. Porque estoy viendo que aquí, donde yo me instalé la otra vez, había mucha. Pero aquí en la orilla no veo nada, ¿eh?
esto, que esto sí me lo puedo comer. Las bayas están verdes aún. Las bayitas están todavía verdes. Pues es una jodienda la distancia que hay de donde he edificado la primera casa hasta donde están los juncos, ¿eh? Creo que nos vamos a tener que mudar. Vamos a hacer esa casa donde dormir. Pero lo mismo después montamos la ciudad en otro lugar. Pues total, el tema de dormir podemos ir y venir. Estoy pensando en irme allí. Pasa que cada vez que tengamos que cumplir una misión de Gostopia o vender en Gostopia, nos va a pillar lejísimos. Pero bueno, estaríamos cerca de Denica, que para el caso... Quizás yendo hacia el otro lado, que estaba nuestra antigua casa, nuestro antiguo campamento. Los juncos están más cerca, quizás. He tirado para acá para ver si estaban cerca, pero no veo si están lejos. Se me está haciendo de noche. La verdad es que el día dura poquito, ¿eh? Los días duran poco. Es verdad que la temporada dura 3 días. Se pueden poner muchos más por lo que he visto. No sé a cuánto es el máximo. Si alguien lo sabe, que me lo deje por los comentarios, porque no lo he llegado a comprobar. Lo debería haber mirado. Lo puse a 3 días porque es lo más normal. Vamos a ver, ya tenemos el techito. Dos techitos más y tendríamos nuestra casa. Podríamos dormir y continuar con la historia. Bueno, nos falta también un par de troncos, supongo, para aquí, para el lateral. Luego, cuando ya sembremos trigo y eso, este problema dejará de existir. La paja la sacamos del trigo. Vale, tenemos una nueva casita. Aquí podemos soltar mierdas, como un hacha que tenemos de sobra, que no hemos encontrado. La antorcha me la voy a dejar por si la noche fastidia. Los zapatitos de Rasimir no se pueden vender, por lo tanto lo vamos a guardar. Guardaremos la arcilla, que aún no podemos hacer nada con ella. Las plumas, esto lo voy a vender. Y la tabla, que tampoco sé qué voy a hacer con ella aún. Por lo demás, creo que lo demás lo vamos a llevar encima de momento. Bueno, voy a poner los hongos aquí. El Janten para el veneno ya casi no me hará falta. Voy a soltar algo de comida también. Tenemos la carne. Ya tenemos aquí nuestro cardero para hacer de comer. Creo que no ha cambiado mucho la receta, o por lo menos no lo parecen. Vamos a dormir y continuamos con la historia. He visto una nueva opción a la hora de dormir, espérate. Ah, dormir esta temporada. Mira, eso está muy bien. Hay muchas veces que queremos que llegue la primavera, llegue el invierno y demás, y ahora ya podemos dormir del tirón hasta la temporada completa. Ni tan mal, ¿eh? La verdad es que eso sí lo veo bien. Ahí han acertado. Eso se echaban falta antes. Solo podías dormir y ahora puedes completar toda la temporada. Las temas de tecnología, no sé si habrán puesto cosas nuevas. A ver, la mina, mira, ya la mina se llama mina. Y no mío. A ver qué más hay por aquí. Puestos de casa, cabañas de pesca. Está prácticamente todo igual. Creo que nos han metido... Está la de la abeja, que ya lo pusieron en la última versión. Bueno, en principio no parece que haya nuevas tecnologías muy diferentes, ¿vale? Pero a ver si nos han sorprendido con alguna cosita más. De todas maneras, claro, lógicamente después irán añadiendo los contenidos al juego. Que haya salido la versión 1.0 no quiere decir que el juego esté acabado, ni mucho menos en cuanto a contenido. Imagino que nos irán añadiendo algún contenido extra, o al menos eso espero. Pero decía que habían hecho un cambio en el aspecto del mapa y no lo veo muy cambiado. Mira que lo hemos recorrido veces. Pues yo personalmente no lo observo un cambio muy grande, excepto que en algunos sitios, en algunos lugares, sí es verdad que hay cosas que tienen como el pozo que antes no estaba y demás, pero bueno.
Ah, mira, la taberna ha cambiado de forma. Quizá también la hayan cambiado de tamaño, porque esto no es igual, ¿eh? Vale, yo tendría que buscar a la chica. Esta tiene una misión. A ver qué quiere Dobronieva. Ah, vale, esta es la que tengo que ver. Hola, eres Dobronieva, ¿verdad? Encantado de conocerte, soy Rasimir. Así es, encantado de conocerte también, Rasimir. ¿Qué te trae a mí? Unigón me ha dicho que puedes prepararme algo de comida. No he comido una comida adecuada en semanas. Bueno, depende de lo que significa adecuado para ti, pero puedo ofrecerte algo cálido y que te llene. Vale, eso suena y más increíble. Cálido y que me llene. Eso suena feo. Ahí lo tienes. Ahora cuéntame algo sobre ti. ¿Cómo conoces a mi marido? No hay mucho que decir en realidad. Acabo de llegar al valle buscando a mi tío Lordan. No esperaba terminar de buscar tan rápido, para ser honesto. Oh, sí, era amigo de Unigos. Recuerdo haber escuchado ahora que tenía los ojos como los tuyos. Siento tu pérdida. Está bien, en realidad ni siquiera lo recuerdo. La mayor parte de lo que sé de él es por la historia de mi madre. Ella siempre miró a su hermano mayor. Lo amaba furiosamente incluso cuando dejó de visitarlo. Mucha gente lo hizo, por lo que he oído. Había algo en especial en él. Sí, zapatos difíciles de llenar, ¿eh? No solo los zapatos. Se necesita para tener feeling con la gente, vaya. Todos los hombres... Fue un hombre generador de fortuna o algo así. Gracias por decir eso. Es lo que necesitaba oír, pero no hablemos más de mí. ¿Cuál es tu historia? Formaba parte de una banda itinerante de trovadores. Nunca logré aprender a tocar ningún instrumento, pero era bastante decente en mi canto. Nuestros viajes nos trajeron al valle no mucho después de la muerte de tu tío. Todavía recuerdo haber visto a Uniegos por primera vez. Tenía tanta tristeza en sus ojos. Lordan no era solo un amigo suyo, era parte de él. La banda se fue unos días después, me quedé. Había algo de presencia de Unigos, que simplemente había que en mi lugar estaba a su lado. Probablemente hayas notado la diferencia de edad. Sí, eres bastante más viejo que tú. No sé lo que le he dicho, pero bueno. ¿Qué estás insinuando? ¿Que parezco viejo? En fin, parece que el amor te ha dado aquí. Eso es bastante sorprendente. Sí, podría llamarlo así. O ceguera, o estupidez, mal juicio tal vez. Lo que te parezca mejor. Finge todo lo que quieras, te enamoraste del abuelo, de los ojos, sí. Lo hice. A veces me molesta como nadie. Sin embargo, no puedo imaginarme respirando sin él ahora. Pero no dejes de ser tan suave contigo. Seguramente tiene algún lugar donde ir, vale. Ha sido un placer. Así que no es mucho, pero te será útil. Cuando empieces una nueva vida, todo cuesta moneda en estos días. Pues sí, te lo agradezco. Me las arreglaré. Oh, vamos, no intentes ser un héroe, suspiro. Hombre, muy bien. Hay algo por mí entonces, no será una limosna, solo tu primera paga. Eso puedo estar de acuerdo, ¿qué quieres? Hay una granjera del pueblo que se llama Jaroniedga. Suele abastecer la taberna de Centeno, pero hace tiempo que no recibo nada de ella. Mi existencia está casi agotada y no quiero ni imaginar lo que pasará a esta gente cuando quedemos sin cerveza. Considero lo hecho, ya hablamos de cerveza, Unigón me pidió que tomara un par para nosotros. Eso es mentira. Por supuesto, aquí tiene. Vale, me ha dado cervecita. Oh, ya veo. Bueno, en ese caso era una bromita, pero bueno, ya me la ha dado. Una cosita. Vale. Me ha dado algo de comida, en teoría. Esta chica me ha dado le he sacado 2 cervecitas ahí de Strangui y unas gachas que me van a dar comidita. Mira, nos han puesto aquí la temperatura, que está muy guay. No la recuerdo así. Seguramente estuviera y yo estoy ciego. Pero bueno, las gachas no nos han llenado mucho. A ver, ¿qué tenemos de historia? Solo tenemos ahora mismo esa porque no he cogido nada más, ¿no? La historia de Tenemos esta misión secundaria que está por allí. Y la de Uniegos, que es lo de la cerveza para tomármela con él. Uniegos, una cervecita. Rasimir, Uniego. ¿Qué? Me he hecho una casa allí por el bosque. Y ahora voy a buscar ciervos. Un trabajo bien hecho, muy bien. Déjame mojar mi gacha canta con esa bondad ambarina. Y empezar a recordar. Conocí a Lordan durante 22 años antes de que muriera. Era mi mejor y verdadero amigo, un hermano en realidad. Recuerdo que el día nos conocimos como si fuera ayer.
Escuchar. En ese momento tenía 25 años. Y vivía en una ciudad de se podría decir. Bueno, nos va a contar la historia de él y con el amigo Lorgan. Por lo tanto, os voy a dejar que lo leáis vosotros. Yo lo voy a leer por encima. Y ya vamos viendo, porque si no, mucho texto, gente, mucho texto. Bla, 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 bla. Así que hice haciendo lo único que podía hacer, robar. ¿Era el ladrón? Lo era, y uno muy bueno, si quiere decir. Robar para mí era el pan de cada día, podía robar todo de carne, tenedor, vale. Nos está diciendo que robemos nosotros. Robar sigue siendo un delito, ¿no? Yo diría que querrás esperar a escuchar un poco más antes de ponerte en plan prepotente conmigo. Vale, continúa. Tenemos un festival anual, podía hacer un día de trabajo en cuestión de minutos. Cogí alguna moneda aquí y allá, unas joyas, tal, botas nuevas. Y encontré una bolsa atada a un cinturón. Seguramente este era el tío, se lo intentó robar al Lorgan. Y es lo que me quiere contar, pero bueno, vamos. Me acabé de atrás del motivo, como hice otras veces. Un juego de niño. Agarré la bolsa, hice un poco de magia y ahí estaba. Solo faltaba dar la vuelta y desaparecer como si me entonces ¡guam! Me dio un puñetazo en la cara que parecía un toro. Y estaba tan conmocionado que me di cuenta de que había pasado hasta que caí. ¿Y sabes lo que primero que vi después? ¿Otro golpe que viene? No. Una sonrisa. Una gran y radiante sonrisa a la cara de un hombre de ojos diferentes. Era tu tío, Lordan, al que me tomé por un noble. Me tendió la mano y ayudó a levantarme y me ofreció una cerveza. Espera, ¿se dio cuenta de que estaba tratando de robarle, verdad? Claro que sí. Así es como Lorgan. Verás, tu tío era mortalmente inteligente. El hombre más inteligente conocido, sin duda. De alguien sorprendido, quedaba intrigado, ¿vale? Y no te esperaba, efectivamente. Al parecer, incluso a pesar de mi fracaso, creo que estuvo más cerca de robarle y eso le gustó. Y aceptarte la invitación, no, tenía otra opción, ¿verdad? No tenía otra opción, la verdad. Me aterrorizaba el tipo desde ese momento, así que nos fuimos. Sin embargo, a él parecía importarle. Vale. En cuestión de segundos estábamos sentados a la mesa siguiendo atendidos por dos camareras al mismo tiempo. Fue surrealista en mi mente, solo había explicación. Era el dueño del lugar. ¿Y lo hizo? No, en absoluto. Era la primera vez que ayer ver todo parecía un sueño, para ser honesto, especialmente cuando tenía vida aturdido después del golpe. Se limpió la cara con la manga y lo estó como un tambor. Pasó el sueño salvaje sin chasquear los dedos. Vale. Y de momento una docena de veces. Bueno, pues muy bien. Estaba lleno de basura, ¿verdad, Rasimir? Tu tío era único. Un verdadero maestro de armas. Y las armas le hacían de su confianza, vale. Bueno, muy bonito. Porque me temo que conocía a Jordan diferente al mío, vale, no te preocupes. Oh, querido Jackson, hay mucho que aún no sabes. La historia ha comenzado realmente. Pero se hace tarde. Vamos, no puedo dejarme colgado así. Muy bien, voy a contarte un poco más. Pero tío, no te enrolles. Empezamos a hacer el plano de borrachos absurdos. Esta es la nueva historia que dicen que han comenzado, ¿vale? Vale, dice que lo próximo que recuerda es levantarse en sábana de seda. Estos fueron de un club de estos malos de luces rojas, seguro, ¿eh? Para veces preguntas se partía de risa incluso años después. No hace falta decir que ese día fui a Hellenberg, no sé cómo se pronunciará. Bueno, la primera vez que salí de la muralla de la ciudad. Y nunca volví. Eso fue el día que nació la manada. Y 3 años después éramos 5. Un verdadero equipo, una familia. Nos llamábamos a nosotros mismos los recordatorios. Oh, cómo me gustaría estar allí. Todo suena increíble. Nunca he tenido aventuras como esa y probablemente nunca lo haré. Así, my boy. Fácil, mi hijo, mi niño. Siempre será... Nunca será tan divertido. Nunca ha sido tan divertido y amoroso esto, ¿vale? Pero... el tiempo pasa, vale, por aquí, Búscame mañana y hablaré más contigo. Se me ha hecho tarde y hablaré contigo. Me dice básicamente que el tiempo ha sido... O sea, que lo que hemos vivido es muy divertido y amoroso, entre comillas, así como cercano, ¿vale? Pero es tarde para él y se le hace tarde, ¿vale? O sea, que que ha sido agradable la conversación, por decirlo de alguna manera. Pero que se le hace tarde y que venga mañana. Vale, tenemos aquí una historia. Tenemos un problema. Nos ha surgido aquí una cosita. Ahora lo veréis, ¿vale? Por aquí. Que es que estamos un poco borrachos. Se supone que nos podemos emborrachar ahora. ¿Veis? Vemos un poco borrocete. O sea, que ahora también hay estados, ¿eh?
eso lo han puesto en la historia porque es nuevo, eso no existía. El estado de embriaguez no lo recuerdo. Eso es nuevito. Hola, Jaro Niegua. Membría Dobro Niega. Tienes 40 años, no. Te iba a hacer romance, pero es muy mayor. ¿Para qué? He oído que tú eres la que le uniste al centeno a la taberna. ¿Es así? Entonces... Buah, qué tía más borde, ¿no? ¿Siempre eres tan encantador con los extraños o soy especial en alguna manera? Lo siento, no es un buen momento. Perdón, no quise ser grosero. Solo estoy lidiando con un asunto personal. No quiero entremeterme, solo quería preguntar por la situación del centeno. Le voy a preguntar si está todo bien, ¿vale? No quiero molestarte con mis problemas, ¿nos estás molestando? Estoy ansioso para escuchar si quieres. Bueno, hace un tiempo cometí un gran error y las consecuencias de esta decisión me preocupan ahora. Casarse con un idiota. Estoy seguro que está exagerando. Venga, a ver, río. Créeme, ¿no lo entiendes? ¿Cómo exactamente su dudosa destreza intelectual te molesta? Anoche tenía que vender una de nuestras vacas en el mercado. Le dije especialmente el precio por el que venderla. Necesitamos la moneda ahora más que nunca. ¿Y puedes adivinar con qué vuelve a casa? Con nada. O con la vaca. Vamos a poner con nada. Un puñado de semillas. Que alguien le dijo que eran mágicas. Semillas mágicas, ¿te imaginas, imbécil? Hostia, a ver si va a meter la historia ahora de las visuelas mágicas, tío. Hubo algo extraordinario de esas semillas. Y aquí esto sigue sin estar arreglado. Sigue poniendo aquí el male to female como de hombre a mujer. Que sería como una... Yo creo que es como una especie de variable que no está traducido aquí. Ni siquiera eran semillas, era un montón de excremento de conejo. Voy a perder la cabeza por culpa de este hombre, lo juro. Me encantaría decir algo gratificante en este momento, edificante en este momento, pero la maldición realmente suena tonto. ¿Puedo hacer algo para ayudarte? Gracias, eso es lo que necesitaba oír. No hay nada que hacer, cariño, pero aprecio la oferta. Déjame desahogarme un poco. Ya fue más que suficiente. Ha sido un placer. ¿Cómo va el centeno ahora? Desafortunadamente no he podido proveerlo a tiempo. Si me has roto algo, no sé qué. Voy a ordenar una nueva rónica. Seguramente vendrá para... Debería llegar actualmente, no sé. ¿Ha pedido algo, se la ha roto? No sé exactamente, creo que es la azada, ¿vale? Ha perdido la azada, se la ha roto. Y bueno, pues simplemente lo que me pide es que le diga a Nadar que esté tranquila. Ah, no, que tenemos que ir a recoger la azada. Nos manda a Rónica por la azada. Buah, eso está muy lejos, ¿eh? Ya habéis visto que el inglés todo no lo traduzco bien. Me pongo una trampa. Es bueno tener conejos capturados de stock. También necesito una lanza para cazar y un cuchillo para despellejar el juego. Bueno, mantener la vida es fundamental, vale. Pues ahora mismo lo único que podemos hacer es supervivencia. O sea, seguir la historia del superviviente, que es la mía, en concreto, hacer la trampa del conejo, de los conejos y demás. Y de camino ya ir para Rónica, que es lo que nos pide esta chica. De todas formas he visto que tengo varias quests por aquí, las vamos a coger. Voy a llevar palitos porque aquí hay muchos. Ya sabéis que los arbolitos estos pues dan más. Supone que aquí hay alguien que me va a dar quest, misión. A ver, tú. Hola, mi nombre es Rasimi. Este es Alwyn. Alwyn, te conozco. ¿Te han cambiado la cara, no, Alwyn? Hola, soy Alwyn. No te reconozco. ¿Eres nuevo aquí? Sí. Vine aquí desde el sur. Estoy buscando un nuevo lugar para mí donde pueda comenzar una nueva vida. Buena suerte, entonces. Vale. En cuanto a mí, soy agricultor. Mi trabajo es cultivar campos. De hecho, hago lo mismo trabajo todos los días, año tras año. ¿Me he vuelto aburrido con el tiempo? Si yo fuera tú, me moriría de un montón de monotonía. Claro que me aburre. ¿Cuánto tiempo puedo hacer lo mismo en esta vida una y otra vez? Pero mi familia necesita ayuda y hago lo posible por mantenerla. Lo entiendo. No quise ofenderte. No es necesario que te disculpe. Últimamente estoy un poco molesto y de mal genio.
Hay un asunto delicado que no me deja concentrarme en mi trabajo. ¿Qué te pasa, Alwyn? ¿Te podría ayudar? Puede parecer mezquino, pero estoy muy cansado del conflicto de mi madre con Jaroniedwa. Su hijo, Dalebor, no deja en paz a mi hermana pequeña Olga. Vale, ¿y qué pasa? Entiendo que solo es un juego para él. Después de todo, esta historia sí estaba en el anterior, ¿vale? Hermana, me dice pasar por un caballero, equipado con un palo en lugar de una espada, pero de todos modos me la arreglé para proteger su honor. Como lo hacen todos los caballeros, es adorable de su manera, claro. De todos modos, vamos a poner la pie en la tierra. Creo que necesita algo más que le mantenga ocupado y alejado de mi hermana, para volver a trabajar en la mente despejada, ¿ven? Sí, estaría bien, de hecho. Veré lo que puedo hacer. Venga, no te preocupes, Alwyn. Hablaremos con el Chaveilla, anda, a ver si ya deja a tu hermana y no le trastea más. Vamos a hacerle una lanza, que nos lo pide la misión. Ya necesita un tronco para ello. Vamos a coger por aquí un cuchillo de piedra, aunque tengo uno de hierro, pero bueno, como nos lo pide la misión, vamos a tener que hacerlo. Tenemos que cazar animales y tenemos que cazar un conejo mediante una trampa. Hay que decir que las trampas al principio es lo único que podemos hacer, básicamente. Bueno, si vamos a cazar animales, más que una lanza me voy a hacer 3. Deberían haber puesto que se pusiera... Algunas cosas se pudieran fabricar andando. Pero claro, sería un poco surrealista, ¿no? No estoy tan cargado para no poder moverme, tío. Bueno, puedo devolverle el cuenco de madera y venderlo. ¿El estado de embriaguez tendrá alguna ventaja? O sea, desventaja tiene, veía borroso. ¿Pero tendrá alguna ventaja en concreto? A ver, Wilhelm. Es un placer conocerte. ¿Te puedo ayudar en algo? Tengo sed. Me falta ingrediente principal para mi bebida favorita. Vayas, continuar. ¿Sería tan amable de buscarme alguno? Claro que sí. Yo te traigo, vaya, a ti. El tema es que voy sobrecargado y ahora no puedo. Y a ver si suelto cositas. Este creo que es el niño que no deja tranquilo. Hola, señor. Acércate, niño. No, este no es. A ver, diario. No. No es este. Es este de aquí arriba. Escucha, niño. Va a dejar tranquila. Dale, por verdad. Hola. Sí, parece muy fuerte para tu edad. ¿Pensás alguna vez en convertirte en un caballero? Es mi sueño. ¿Eres un caballero? No, pero sé bastante de ellos. ¿Sabías que muchos de ellos empezaron a aprender a luchar con una espada de madera ya a tu edad? ¿Dónde podría conseguir una espada Zin? Así. No. ¿No un caballero? Da la casualidad que tengo aquí uno conmigo. Y puedo dártelo porque claramente eres digno. Me siento honrado. Puede parecer discreto, pero sin duda es un excelente arma para practicar a un aspirante caballero como tú. Vamos a darle un palo. O sea, es un poco un palo normal para sorprender a tu oponente. ¿Y sabes qué más hace un caballero además de pelear batallas? Montan a caballo. Eso también. Pero sobre todo protege a la mujer y a los niños del peligro y aseguran que no se le haga daño. ¿De verdad? Parece mucho trabajo. Sí, es el primero y más importante de la caballería. Muy bien, gracias por la espada, no un caballero. Ahora voy a defender a los necesitados. De nada, joven maestro, de nada. Pues parece ser que se ha quedado a gusto el niño. Tengo 2 misiones más por aquí. Esto no sé exactamente... Vale, Adelina. Me parece una cocina, pero ¿esto qué es? Esto es nuevo también, ¿eh? Este edificio. ¿Te puedo ayudar en algo? Bueno, primeramente te voy a vender... Primeramente te voy a vender cosas caras que tengo aquí. Esta es como la otra taberna pequeñita, otra paz. A lo mejor ahora hay una taberna pequeña y al cambiar edificio nos hubiera dado problema como decían los desarrolladores, ¿eh?
Y eso me dio 500 monedas. Me quiero hacer rico. Espero que no me roben por el camino, que ahora se supone que hay... Voy a vender las cervezas. No las voy a vender todas, vaya que me haga falta alguna. Me las voy a quedar. Vale. ¿Te puedo ayudar en algo? Esta tiene 35 años. Necesito ayuda a un hombre fuerte. Y pagaré con ello. Considérame interesado. Tengo que alimentar a mi familia, pero la comida ha desaparecido. Tengo monedas, pero no tengo tiempo. ¿Y qué es lo que quiere? Eso no debería ser difícil. Quieres carne, ¿no? Como tengo que ir a cazar, me puede venir bien. Oye, ¿se puede beber en el pozo? Voy a mirar la quest que me queda por aquí, que estaba cerquita. Ese que anda por aquí, sí. Ven usted para acá, caballero. Vamos a ver qué tiene usted, Alaric. Hola, necesitamos la ayuda. Anoche hubo una terrible tormenta de destrucción de nuestra casa. ¿Podrían ayudarnos a reunir recursos para reconstruirla? Venga, va. Ven aquí, te doy lo que tenga, ¿vale? A ver, ¿cuánto nos faltaba ese hombre? A ver. Vale, necesita 4 troncos. Bueno, eso se lo podemos traer sin problema. Voy a traer los jugos de bayas, voy a cazar un poco y hablaré con Alwyn, ¿vale? Quiero ver si puedo beber en el pozo. De alguna forma. No. ¿Me puedes dar agua? No quiero saber nada. Necesito agua y el agua está lejos. Vamos a ir a beber. Voy a comer algo de lo que tengo en el inventario. Las gachas no sirvieron para una mierda. Pero tengo aquí un poco de carne seca. Voy a rellenar la comida. Vale. Estos son los trabajadores que tendremos por aquí. Rudolfina. Hola, Rudolfina. Voy a intentar ligar con Rudolfina, que tiene 24 añitos. Es mayor que yo. Eso es muy interesante. ¿Puedo preguntarte algo? Desde pequeño... Vamos a ver. Voy a hablarle del tiempo, a ver. Bueno, más 5. Depende de lo que necesiten los cultivos en este momento. ¿Es importante mantener el equilibrio? Pues sí. Ciertamente. ¿Cuál era tu mayor sueño de niño? No sueño en grande, pero decir que sueño en absoluto, porque prefiero tener metas que alcancen realmente el sueño. Mi principal objetivo es trabajar lo más duro que pueda para construirme la mejor vida posible. Muy interesante, hija. ¿Cuál es tu comida favorita? Cualquier cosa. Yo mismo cultivaré. Pero realmente si tuviera que elegir diría el repollo. Tiene capas y es verde, lo que parece una opción mucho mejor que una cebolla para la analogía. Pues sí. ¿Qué te trabajo aquí, hija? La tierra, que es lo precioso. Quería contar con un lugar donde pudiera hacer afortunadamente independiente, ¿vale? Es muy interesante. No quiere preguntarte más. Bueno. Ya te capturaré luego. O sea, ni que fuera un Pokémon. Vale. Buah, es muy buen personaje. Son muy buenos personajes los dos que hay ahora mismo aquí, ¿eh? Bueno, muy buenos personajes para un comienzo. Después no tanto. Agui! A ti te estaba buscando. ¿Ya te has arreglado eso? Sí, lo he corriendo por el pueblo con un palo. Debe tener un increíble don de persuasión. Este joven no escucha a nadie. A mí sí. Por cierto, este pan me lo dio Dobromira. Como discurso sobre el comportamiento de su hermano. Pero creo que te lo has ganado tú. Toma, cógelo. Gracias, hombre. No hay problema. El pan más refinado que has comido. La mujer de nuestro castellano lo hace de nuestra taberna local. ¿Conoce al hombre a cargo? ¿Únicos? Sí. No, en realidad no. Pasa la mayoría del tiempo en el campo y nuestros caminos solo los cruzan cuando hay que pagar algunos impuestos, vale. Pues nos vemos pronto. Ahora a Alwyn no tendremos nuevas misiones hasta el próximo día, ¿vale? Hasta el próximo temporada, creo. No, Dolonieva no era. ¿A quién le tenía que traer yo? Vale. Se está haciendo de noche, voy a beber, voy a ir cerca de casa. Y vamos a empezar. Mira dónde teníamos juncos. Pero esto está... es tan verde, no lo puedo coger, pero seguramente un poquito más para allá hay. O sea, no nos pillan tan lejos los juncos, es que cogimos hacia el lado equivocado, ¿vale? Simplemente, ¿ves? Aquí hay. Cogimos el lado que no era. Bueno, pues genial.
Vale, faltan 4 troncos aquí en la ciudad antes que se haga de noche, mejor. Y si encuentro vallas, que ahora de noche no va a ser muy fácil, pues nos llevaremos algunas vallas. Hay que decir que si no ponéis una buena gamma en el juego, de noche no vais a ver nada. Yo le tengo un poco de gamma para que vosotros de noche veáis algo, ¿vale? Vale, ya tengo 4 troncos. Con 4 troncos ya no puedo correr, ¿eh? Mirad al principio la porquería que podemos cargar. Yo ya estaba por 8 o 9 troncos ya cargando, incluso 10, 12 casi. Sobre todo cuando te hace el saco. En principio me compraré un saco ya mismo. Voy a ver dónde está este hombre. No estés muy lejos, hombre, que no puedo correr. Se nos va a hacer eterno llegar allí. Se me va a hacer eterno llegar allí. Lo que sí comentaros también, chicos, como acabamos de empezar el juego, ¿vale? Para todos los que estáis siguiendo la serie, habéis estado siguiendo la serie anterior, que os doy muchas las gracias. Y si os gusta este juego, demostrármelo ahí dejándome like como estáis haciendo hasta ahora, porque se agradece muchísimo. Además, si no estáis suscritos, me hacéis un gran favor suscribiéndose para ayudar a crecer el canal y poder seguir trayendo este contenido. Pero vamos a ir trayendo la serie un poco más continuada ahora. Vale, ya hemos cumplido la misión. Ahora que hemos empezado de nuevo, vamos a intentar pues realizar la serie un poco más continua. Vamos a ir hasta que nos pongamos un poquito más al día. La vamos a traer un poco más seguida, ¿vale? Seguramente mañana tendréis un nuevo capítulo por aquí. Bueno, al día siguiente de este capítulo. Pues depende de cuando estéis viendo la serie. Y lo vamos a ir trayendo prácticamente a diario durante un tiempo así. Y después cada 2 días iremos espaciando un poco para que os dé tiempo a ver el capítulo tranquilo. Porque todo el mundo tenemos algo que hacer. Hay que trabajar, hay que hacer cosas. Es normal. No sé por qué voy cargado, me cago en todo. ¿Qué llevo que pesa tanto, tío? Yo no llevo nada, tío. Las 3 lanzas. Tendríamos que buscar valla y cazar. Pero vamos a ir a pasar la noche. Porque si no va a ser esto una guasa. No voy a coger palito porque estoy cargando más. ¿Habrá bandidos? Estoy preocupado porque en teoría iban a incluir bandidos con la actualización. Lo que no sé si es desde un principio. Porque eso va a gustar bastante. Si realmente hay bandidos, va a gustar mucho. A mí por lo menos la idea de tener que ir con cuidado por los caminos, porque nos podemos encontrar con bandidos. Eso me hace especialmente, bueno, por lo menos me da un poquito de juego y de vidilla. Vale. Voy a ver si puedo soltar algunas cosas como la cerveza, que no la vamos a utilizar. Claro, es que quiere vallas, pero es que no puedo llevarle vallas porque lo que hay es frutilla sin madurar ahora mismo. O sea que esa misión hasta la próxima temporada yo creo que no la vamos a poder realizar, ¿eh? Tengo 102 palitos. ¡Guau! Pues sí que he cogido palitos, ramitas. Vale, pues nada, voy a dejar la paja aquí también. Las piedras me las llevo por si acaso y suelto la pluma. Pues gente, aquí tenemos la nueva temporada de Medieval Dynasty. Ahora sí, en la versión final. Esta sí va a ser la serie, digamos, definitiva. Como visteis, la serie puede ser muy larga, porque es un juego que puede ser muy largo. Vamos a dejar por aquí el primer capítulo. Mañana, al día siguiente de este capítulo, vaya a tener un nuevo capítulo más, donde vamos a intentar buscar nuestro... Ah, mira, cartelería, esto es nuevo. Oh, cómo mola. Donde vamos a tener... vamos a intentar seguir conquistando a la chica. Vamos a intentar conquistarla. Empezaremos ya a cazar, que es lo que necesitamos, y a preparar nuestro terreno. Hemos elegido un sitio con mucho espacio para construir, por lo menos a lo largo. Por lo tanto, yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien en esta nueva serie. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Dejarse por ahí un like y suscribiros si no lo estáis, para ayudar a traer más contenido al canal y ayudarme un poquito más a crecer. Y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Medieval Dynasty. Hasta luego, chavales.